Aprobado. Sacha Llorenti, nuevo secretario general del ALBA, TCP, la Unión de los Pueblos. Felicidades. Retribuiré esa confianza con el mejor de mis esfuerzos en pos de nuestra... El objetivo nuestro es intentar... El ALBA brilla con luz propia, mostrando un camino distinto. Tiempos de pandemia. Cada país en el mundo vive un entorno diferente para combatir este virus. Vacunas contra la COVID-19 se encuentran a la orden del día a través de diferentes mecanismos de distribución. En este punto de encuentro aterrizaremos en América Latina, donde además de batallar contra la COVID-19, diversos países viven cambios políticos y sociales. Algunos países de la región, en medio de sanciones coercitivas y unilaterales y bloqueos económicos, han buscado diferentes alianzas a través de diferentes organismos. El ALBA-TCP ha sido un pilar fundamental en la región para el combate de la pandemia. ¿Pero qué es el ALBA-TCP? Es un organismo fundado en 2004 por Cuba y Venezuela y representa una plataforma de integración que busca que a través de la solidaridad de los pueblos se alcancen transformaciones estructurales y alianzas políticas y sociales. Sacha Sergio Llorenti Solís, diplomático, político y abogado boliviano, es su actual secretario ejecutivo. Con él iniciamos este punto de encuentro. Bienvenido a nuestro punto y encuentro 2021. Tiempos de pandemia aún en América Latina, batallando además desde diferentes trincheras. Algunos países además asediados por injustos bloqueos y sanciones impuestas desde los Estados Unidos sobre todo. Sin embargo, en medio de este escenario, la cooperación internacional ha sido notoria en nuestra región. El ALBA-TCP ha sido una pieza fundamental para combatir todas estas situaciones pandémicas que tenemos en medio de este complejo escenario. Le doy la palabra para iniciar en esta entrevista, Leila Vitar, periodista argentina. Te doy la palabra, Leila. Adelante. Bien. Bueno, arranquemos entonces con el análisis sobre la coyuntura global latinoamericana después de un año y medio de pandemia. Podemos hablar un poco acerca del rol de China, de Rusia, que desplegaron lo que se conoce como la diplomacia de las vacunas, ¿no? Que permitió el acceso rápido de las primeras dosis en los países latinoamericanos que sufren una enorme desigualdad si comparamos con Estados Unidos o Europa, por ejemplo, ¿no? Así que la primera pregunta es esa: ¿qué conclusiones saca de la distribución de vacunas a nivel global y particularmente en la región? Y después, por otra parte, preguntarle si cree que es posible que se avance en el corto plazo en la liberación de las patentes de las vacunas, ¿no? Que fue una iniciativa que incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyó hace poquito. Primero, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Creo que la pandemia ha puesto en evidencia, y creo que podremos coincidir en eso, ha puesto en evidencia cómo funciona el sistema capitalista y el modelo neoliberal. En un breve tiempo ha podido demostrar cómo funcionan las fuerzas del mercado, las relaciones de poder norte-sur, la importancia de las organizaciones multilaterales, y también, por supuesto, la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Por supuesto que la pandemia ha golpeado duramente a todo el mundo, pero fundamentalmente a los países del sur global, a las personas del sur global. Y eso se demuestra no solamente en términos de la distribución de las vacunas o de los medicamentos, sino también del impacto económico para sus economías. Yo creo que nos da muchísimas lecciones, y aquí quiero intentar comparar un poco lo que hicimos desde el ALBA con relación a la pandemia y lo que hemos visto alrededor del mundo. Mientras algunos países el año pasado
utilizaban prácticas incluso de piratería para apropiarse de equipos de bioseguridad o para apropiarse de respiradores, y hacen lo mismo ahora con acaparando las vacunas. En el ALBA hemos construido un fondo humanitario y un banco de vacunas para garantizar que todos los países puedan tener acceso a ellas. Es decir, desde el ALBA estamos intentando romper esa lógica neoliberal que es del sálvese quien pueda. Para ello también hemos habilitado, por ejemplo, puentes aéreos a través de la línea aérea Conviasa, que han transportado, por ejemplo, vacunas desde China hasta Dominica, motivo de la erupción del volcán en San Vicente y las Granadinas. Se ha desplegado una serie de apoyos desde Cuba, desde Venezuela. Tuve la oportunidad de visitar San Vicente hace algunos días también, tratando de demostrar que otro modelo de relacionamiento internacional es posible, que la solidaridad es materialmente posible y que si algo tiene que enseñarnos la pandemia es que la suerte de nuestra especie está concatenada, es decir, no habrá unos que se salven y otros que no. Cuando hablamos de fenómenos como el cambio climático, por ejemplo. Entonces, creo que la pandemia ha puesto en evidencia esas lógicas. Específicamente sobre las vacunas, es lamentable que algunos países no solamente las hayan acaparado, es decir, el caso de Canadá, por ejemplo, que ha adquirido vacunas para 5 veces su población. ¿Sí? Que, como además decía el director de la Organización Mundial de la Salud, se esté vacunando a personas que no son necesariamente vulnerables en los países del norte, en desmedro de los países del sur. Hay países que no han recibido ni una sola dosis de vacunas mientras tenemos esta conversación. Incluso desde Europa se ha prohibido la exportación de algunas empresas para garantizar su suministro. Entonces se mantiene esa lógica del sálvese quien pueda. Y aquí un detalle más que creo que es importante. Cuando las amenazas son globales, la respuesta también debe ser global, ¿sí? Y lo que hemos visto más bien ha sido un deterioro de la Organización Mundial de la Salud. Durante el gobierno de Donald Trump ha sido permanentemente atacada hasta que Estados Unidos se retiró de la OMS. Pero no solamente la OMS, sino esa es solo una parte. Todo el sistema multilateral ha sido atacado. Y cuando hablo del sistema multilateral también me refiero al derecho internacional, a la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Y en lugar de distender esa situación en medio de una pandemia, lo que pasa actualmente con Estados Unidos en su relación con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua y otros 17 estados en el mundo, es que utiliza la pandemia como un arma para continuar debilitando a aquellos países que no siguen con sus designios, con el objetivo, por supuesto, de apropiarse de sus recursos naturales, de controlar políticamente esos territorios, o simplemente como escarmiento. Entonces, creo que además de que la pandemia ha puesto en evidencia las lógicas capitalistas del modelo neoliberal de la relación norte-sur, también ha desnudado la debilidad del sistema multilateral, la poca capacidad de respuesta, y eso nos llama profundamente la atención, porque de esa manera no podremos enfrentar fenómenos que amenazan a la vida misma en el planeta, como el cambio climático. Perdón que me haya extendido mucho. No se preocupe, no se preocupe. Fíjese, usted mencionaba los aspectos multilaterales. Voy a citar sus palabras para una entrevista que usted le dio a principios de año al periodista y actual ministro de Cultura en Venezuela, Ernesto Villegas Polhac. Cito: si el gobierno de los Estados Unidos persiste en el irrespeto al derecho internacional,
en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, en imponer su voluntad por encima del derecho internacional en estas agresiones contra países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, que además se dan en medio de una pandemia. Entonces estaríamos hablando de que se prolongará una situación crítica en la región. Ahora, embajador, tenemos países como por ejemplo Chile, Paraguay, Perú, amparados por sectores de extrema derecha, pero vemos una grave crisis sanitaria en estos países que para nadie es un secreto. Sin embargo, países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, tienen un control sanitario en medio de fuertes sanciones. El mundo al revés, como diría Eduardo Galeano, además. Le pregunto entonces, mientras desde el gobierno de los Estados Unidos continúan los permanentes ataques, ¿cómo desde el ALBA TCP es posible mejorar y contribuir a las mejoras del sistema de salud en la región? Yo creo que es una pregunta muy interesante, porque los grandes medios de comunicación no hablan sobre la manera en que los países que tú has mencionado están controlando, mitigando los efectos de una pandemia devastadora, ¿sí? En muchos de los países hay decenas de miles de muertos. Pero justo esos tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, están entre los países que mejor han administrado la pandemia. Esa no es una casualidad. Eso no viene de un milagro, o no es que el virus tiene alguna tendencia ideológica que impide que llegue a estos países, sino es producto de los muchos años, en el caso de Cuba, de décadas, en el caso de Venezuela también, de trabajo e inversión estatal en los sistemas de salud. Segundo, en la maravillosa solidaridad cubana que ha desplegado médicos y además el conocimiento para un sistema de salud exitoso. La innovación en los modelos de respuesta a la pandemia. Aquí en Caracas, el presidente Nicolás Maduro ha implementado este modelo que es el 7+7, que es de 7 días de cuarentena radical y 7 días de cuarentena flexible. Y ese sistema en los hechos está demostrando su eficiencia y su eficacia, porque si hay algo que no se puede esconder, y lo demuestra lo que ha pasado en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia durante el golpe de Estado del gobierno de facto, es que no se puede esconder cuando los hospitales están desbordados, cuando la gente desesperada a través de las redes sociales busca oxígeno, algunos medicamentos, cuando, como sucedió en Guayaquil o en Cochabamba, se encontraban cadáveres en las calles sin poder ser enterrados. Entonces, eso se debe, por supuesto, a la priorización de parte del Estado de sistemas como el de la salud. Y creo que eso hay que encomiarlo además, con el enorme logro que debe enorgullecernos a todas y a todos, que es el hecho de que Cuba tenga ahora 5 candidatos vacunales, siendo el primer país de Latinoamérica y el Caribe y del sur que ha producido su propia vacuna. Ese es un hecho absolutamente que parece de ciencia ficción. Y alguna gente dice el milagro cubano, pero no es un milagro. Esto viene de una decisión de Fidel hace 3 décadas de invertir en tecnología, en abastecimiento de sus propias vacunas. Entonces, ahí hay una diferencia entre lo que es el modelo socialista que prioriza a los más vulnerables, a la satisfacción de derechos básicos, y el otro modelo que prioriza el lucro, que prioriza la desigualdad y que aplica la medida del sálvese quien pueda. Ok, embajador. Bueno, sí, en Argentina, por ejemplo. Sí, Perdón, Mariana. Tranquila, Leila. Tranquila.
No, sigo con la siguiente pregunta, ya saliendo. Quería comentar que, por ejemplo, en Argentina se está aplicando también este 7+7, ¿no? Que resultó en Venezuela y ahora lo están intentando aplicar acá, pero ya con un pico de 40.000 contagios por día, ¿no? Em, y saliendo un poco de la cuestión pandemia, le pregunto por la integración latinoamericana, ¿no? Que es otro tema también importante. ¿Qué instancias de integración, de articulación, de coordinación en nuestra región cree que se pueden potenciar en el corto plazo y que sea beneficioso para los gobiernos populares? Pensando, bueno, acá está el Mercosur, la UNASUR, por ejemplo, la CELAC, y también la RUNASUR, que es una instancia de articulación que hace poquito empezó a impulsar Evo Morales. Una gran pregunta, porque ¿qué es lo que sucede? Así como el modelo neoliberal tiene como un objetivo clarísimo la destrucción de las posibilidades de alianza, de unidad, de fortalecimiento de las organizaciones sociales de base, de los sindicatos, del movimiento feminista, es decir, la intención del modelo neoliberal es desarticular todo abajo, pero también es desarticular todo en lo supraestatal. No es casualidad que durante los últimos años haya habido una estrategia absolutamente clara de destrucción primero de UNASUR, ¿sí? Luego de paralización de CELAC. Es gracias a la presidencia pro tempore de México que CELAC está haciendo algo, pero no lo que hacía hace algunos años. Y es por eso que, además, uno ve cómo es una pieza clave para entender esa política, es el rol de la Organización de Estados Americanos. ¿Sí? Correcto. ¿Qué pasaba? Y ustedes, estoy seguro que recuerdan muy bien. La construcción de UNASUR fue un punto de quiebre en la historia, no solamente de la integración, sino en la historia de nuestros pueblos. Porque por primera vez nos poníamos de acuerdo para que una instancia nuestra ayude y contribuya a resolver nuestros problemas. Cuando hubo crisis en Ecuador, con el secuestro del presidente Correa y un intento de golpe policial, cuando hubo una crisis en Bolivia, con un movimiento separatista, año 2008, cuando hubo crisis también en Venezuela, cuando hubo un atentado contra el presidente Evo Morales, cuando intentaron más bien lograron, secuestraron su avión y obligaron a que aterrice en Viena. No es que ahí se pronunció la OEA ni nada, fue UNASUR la que convocó reuniones de emergencia para movilizar a los países del sur y así resolver esa situación. Esas situaciones se resolvieron gracias a UNASUR. Entonces, por eso se destruye UNASUR y se intenta poner en primera línea a la OEA. Y la OEA no solamente es responsable del golpe de Estado en Bolivia, no solamente es responsable de las tremendas agresiones contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Cuba, pero no solamente, además, con el énfasis que dice que, bueno, con el hecho de que ni Cuba ni Venezuela son parte de la OEA, pero insisten en esa lógica. Hace poco había un conflicto con Antigua y Barbuda, con todos los países que no se alinean a la política de Estados Unidos. Entonces, es muy claro. Es decir, si esta época nos ayuda en algo, es que muestra de manera muy clara la lógica de poder, las relaciones de poder y los intereses detrás del poder. Entonces, respondiendo con esos antecedentes a tu pregunta, bueno, habrá que esperar qué es lo que sucede en los procesos electorales en Perú. Habrá que esperar el resultado del proceso constituyente en Chile, habrá que esperar el proceso electoral en Brasil y subrayo lo que pueda suceder en Brasil para ver si es posible que se retome UNASUR, que se fortalezca CELAC. Mientras tanto,
con toda la modestia, el ALBA se mantiene como la única instancia verdaderamente autónoma, verdaderamente independiente, con una política claramente antiimperialista, anticolonialista, anticapitalista y que intenta construir relaciones de distinta índole. La nuestra es una alianza que quiere trascender el concepto de integración y avanzar hacia el concepto de unidad. Y se ha demostrado de manera muy evidente en estos días de pandemia, cuando, por ejemplo, hablaba de la situación en San Vicente y las Granadinas, pero también creo que hay que recalcar que en medio de la crisis en el estado de Manaus, en Brasil, con la falta de oxígeno, el primer país en acudir con ayuda fue Venezuela, más allá de lo ideológico, más allá de lo político. Entonces, creo que ese es uno de los enormes desafíos que tenemos, porque la agresión imperial es directamente proporcional a la fuerza o debilidad de nuestras instancias de integración. Ok, embajador. Bueno, para ir concretando ya un poco nuestra entrevista, le voy a dar la palabra a Leila nuevamente para hablar sobre todo de los temas internos por los que atraviesa Bolivia, las distintas denuncias que se ha planteado la oposición boliviana de una supuesta fractura a los derechos humanos y todo esto. Entonces, le doy la palabra a Leila para que inicie con su pregunta. No, bueno, justamente eso, ¿no? Bolivia está intentando avanzar en un proceso judicial que investigue lo que pasó durante el golpe de Estado de 2019, también, por supuesto, sancionar a los responsables, pero vemos que, bueno, organismos como la OEA, por ejemplo, hace poco recibieron a legisladores opositores al gobierno de Arce que dicen que hay violaciones a los derechos humanos. Digamos, sigue teniendo la OEA la misma posición que tuvo durante el golpe de 2019, y también el Parlamento Europeo, que hace poco aprobó una resolución en la que catalogan a Yanine Áñez como una presa política, ¿no? A ella y sus funcionarios, y que piden su inmediata liberación. ¿Qué análisis hace del rol de estos organismos internacionales en la región, específicamente en el caso boliviano, que es muy notorio, ¿no? Y después, ¿qué estrategias ve a disposición de los diferentes gobiernos populares para evitar este tipo de injerencias? Bueno, lo que pasa es que tanto la OEA como el Parlamento Europeo son mecanismos de colonización, de neocolonización. Ninguna de esas dos instancias tiene la autoridad moral para referirse a ninguno de nuestros países y específicamente a lo que sucedió en Bolivia, porque tanto la Unión Europea como la OEA tuvieron un rol en el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales el año 2019. Pero además guardaron un silencio cómplice frente a las masacres que acabaron con la vida de decenas de personas en mi país. Y también con la manera en que la dictadura administró la pandemia, con miles y miles de muertos, con niveles de corrupción enormes, pero además dándole cobertura política al gobierno de facto. Entonces no tiene ninguna autoridad moral. Y yo creo que la gran lección la ha dado el pueblo boliviano, que después y creo que este es uno de los pocos casos en la historia en el que se recupera tan rápidamente un gobierno nacional popular y que lo hace de una manera tan contundente, con un 55% de apoyo, porque nuestros países tienen la experiencia de que después de una situación así se tarda muchísimo tiempo en recuperar el gobierno, porque hay una persecución sañuda, se aplica el lawfare, se encarcela y se intenta criminalizar la participación política de los líderes sociales, etc. La historia de Bolivia del año 2019 y 2020 es una de las páginas épicas de la historia latinoamericana. Y yo creo que lo que ha hecho el presidente Luis Arce ha sido muy bueno, muy inteligente, porque le ha puesto un freno a la OEA, no ha participado en reuniones en las que ha estado gente de la OEA en los procesos electorales que se han vivido,
mantiene a raya a ese nefasto personaje que seguramente ya está en las páginas de la historia de la infamia de nuestra región, que es Luis Almagro. Yo creo que los pueblos del mundo tienen que aprender de lo que sucedió en Bolivia. No es la primera vez que la OEA participa de un golpe de Estado, pero parece que nos vamos olvidando de eso. Yo creo que hay que trabajar para una reforma estructural de la OEA. Les doy un par de ejemplos. La OEA tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tiene la Comisión Interamericana de la que puedan ser miembros estadounidenses sin haber ratificado el Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, tienen todos los derechos, pero ninguna de las obligaciones. Es absolutamente grosero, grosero. El presupuesto depende de lo que diga la Unión Europea o de lo que diga Washington. Es decir, esa no es una instancia de integración. Y hay que tener eso absolutamente claro. Como dice ahora hay una frase que me gusta muchísimo, la estaba viendo hoy, de una canción de Silvio Rodríguez, que dice, bueno, esa canción conocida, que se llama El Necio, y dice que hay que asumir al enemigo. Tenemos que tener conciencia clara de quién es nuestro adversario. Y con esa conciencia clara, con la conciencia de clase, con la conciencia de que la nuestra tiene que ser una tarea de abajo hacia arriba, yo creo que vendrán mejores días para nuestra región. Y yo creo que, sobre todo, y ahora que estoy en Caracas, viendo también la realidad en Cuba, creo que hay que aprender mucho de esos dos pueblos que han resistido los embates más poderosos del imperio y han resistido y resisten. Y yo creo que esa es otra de las grandes lecciones que estos años de tanta confusión, de tanta incertidumbre, de tanta violencia como la que vivimos en Colombia o en Palestina, nos llenan. Eso. Muchas gracias. Okay. Bueno, embajador, para ir concluyendo con esta entrevista, yo quisiera preguntarle lo siguiente. Vemos desde los sectores de la oposición en Bolivia este escenario de una supuesta persecución, pero recordemos también que durante 2019 muchos funcionarios del gobierno de Evo Morales, incluyéndolo usted, tuvieron lamentablemente que recurrir al exilio tras amenazas notorias por parte de funcionarios del gobierno de facto, por parte de Yanine Áñez Chávez. Ahora, ¿cómo desde la integración latinoamericana es posible dar una batalla comunicacional y política bajo estos dos discursos? Por una parte, la oposición boliviana. Por otro lado, los hechos notorios en 2019 contra el expresidente Evo Morales. Bueno, justo ahora estoy tratando de escribir sobre la maravillosa solidaridad de los pueblos y de algunos gobiernos de América Latina en esos meses duros después del golpe de Estado. Y a nosotros, que estuvimos, digamos, un año en el exilio, nos tocó barato. Es decir, nuestros compañeros en Ecuador que están ya muchos años y no pueden volver. Pero ahí la solidaridad argentina fue maravillosa. Nosotros nos sentimos en casa en Argentina el año que pasamos allá. Las organizaciones sociales, el pueblo, el gobierno del presidente Alberto, la vicepresidenta, nada, me lleno de emoción cada vez que lo recuerdo. Lo mismo en Cuba y también la solidaridad venezolana. Yo coincido con el expresidente Correa en el sentido de que la batalla comunicacional es esencial. Si no vencemos esa batalla, no venceremos ninguna otra. Porque la nuestra es una especie, la única especie sobre el planeta que es capaz de movilizarse por ideas,
entregar la vida por ideas, de que un relato nos conmueva para transformar el mundo. Y el poder de las ideas es prácticamente invencible, prácticamente invencible. Son las ideas las que derrotan imperios, las ideas las que embargan, es decir, las que pueden construir las alianzas y la unidad del pueblo para vencer cualquier obstáculo. Y por eso la batalla de las ideas es fundamental. Y ahí no hay una respuesta fácil porque es una batalla cotidiana, permanente, además desproporcionada, es una pelea de David contra Goliat. Pero bueno, hay que seguirla, es decir, esa es la tarea que nos toca, el hablar en nuestras universidades, en nuestras escuelas, en las calles, en los bares, en las plazas, en las fábricas, en los sindicatos, en las organizaciones feministas, en las organizaciones de jóvenes, pero también, por supuesto, a través de las redes, a través de los medios masivos, y creo que aquí hay que destacar el trabajo que hace Telesur. Telesur es yo estoy viendo mucho ahora Telesur y es un trabajo realmente excelente en términos periodísticos, por eso los ataques que recibe ahora Telesur. Esa es una de las grandes tareas. En el ALBA hemos tenido ya una reunión con altas autoridades de comunicación, tenemos planificada una reunión con los presidentes de los medios del Estado, pero eso es insuficiente. Queremos construir el ALBA 3.0 para continuar el trabajo con jóvenes en los distintos escenarios, espacios. Esa es la tarea que tenemos. Y nada, hay que continuar. Y es una batalla de todos los días, todos los días. Sin esa batalla, ninguna batalla podrá ser librada. Correcto, embajador. Bueno, vamos ya concluyendo este punto de encuentro. Agradecida además por su tiempo, por todo este análisis dentro de la coyuntura latinoamericana. Muchísimas gracias, embajador. Leila, ¿tú quisieras cerrar con algo? Nada más, un abrazo grande y un lujo, la verdad, poder tener estas voces y compartirlas dentro de poco en este punto de encuentro. Correcto, muchísimas gracias, embajador. Diferentes gobiernos populares durante los primeros años de este siglo lograron avanzar en la integración latinoamericana y usar esa integración como una herramienta esencial para alcanzar soberanía política y económica en una región eternamente castigada, postergada y saqueada. En este nuevo mundo multipolar, América Latina tiene un rol central para desempeñar, no solamente para avanzar y crecer económicamente, sino sobre todo para saldar las enormes desigualdades que nuestros pueblos padecieron durante siglos. Aún queda mucho camino por recorrer. La pandemia de la COVID-19 llegó para darle un nuevo vuelco a nuestras realidades. En América Latina llegaron las vacunas y en algunos países se mantienen mecanismos masivos de vacunación por el bienestar de los pueblos. Además de la pandemia, la eterna batalla comunicacional debe servir como herramienta para visibilizar a las voces menos escuchadas por medios y canales comunes. Muchos somos los David luchando contra miles de Goliat. Así finalizamos este punto de encuentro.